Rebel Intel, el podcast, una producción de Good Rebels y Business Plus. Hola Fernando, Hola, ¿qué Isabel. tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Preparado para un nuevo episodio de Rebel Intel? Número 14, creo, ¿no? Número 14. Madre No mía. vamos tan mal, ¿eh? No, Además, hoy es un capítulo un poquito especial. Pero bueno, porque estamos sentados tú y yo al lado, ¿no? Sí. Bueno, hemos dado una pista, pero ahora lo desvelamos. Eso sí, antes vamos a dar la bienvenida a todas las personas que nos acompañan, que deciden dedicarnos unos minutitos. Y vamos a arrancar y lo quiero hacer precisamente con un dato que leí en una de tus newsletters hace unos meses y que a mí me dejó un poquito marcada. Era los resultados de un análisis que había hecho el Centro de Investigación de los Modelos Fundacionales de Stanford y en el que se analizaba la transparencia de los principales modelos fundacionales, como por ejemplo Llama 2 de Meta, GPT-4 Sí. de OpenAI, Stable Diffusion de Stability AI. ¿Tú te acuerdas de ese análisis? Que me acuerdo, creo recordar que no puntuaba muy alto ninguno, ¿no? Esa era la cosa, ya te decía yo que me había marcado. Sí. No sé si era un 54 el que más puntuaba sobre una escala de 100. El mejor de todos ellos. Era una escala como es académico, es Stanford. Es una escala que intenta tener muchos criterios, o sea, que mide muchos criterios y muchos bloques, ¿no? Y mide transparencia, mide riesgo, mide calidad de datos. Entonces, es posible que no sea fácil llegar arriba de la escala. Pero bueno, nos dejó un poco como diciendo, uy, hay espacio de mejora. Sobre todo porque el mejor tenía 54, pero es que la media era de 38. No me acordaba de eso. O sea, que si lo hacemos la traslación es un 3,8. Es un suspenso. 3,8. Pero bueno, Okay. Al final la necesidad de impulsar la transparencia como un mecanismo para avanzar hacia un desarrollo ético y responsable de la inteligencia artificial es uno de los grandes debates que tenemos sobre la mesa. Sí. Pero claro, ¿qué es eso de la transparencia? ¿Qué es la transparencia algorítmica? ¿Cómo funciona? ¿Cómo de viable es? ¿Y qué retos representa tanto para las empresas como que desarrollan esos modelos como para las propias administraciones o para los usuarios? No sé si nosotros solos somos capaces de responder a esa pregunta. Yo creo que deberíamos buscar ayuda. Sí, menos mal que hemos traído a alguien para que nos ayude a responderla, ¿no? Que es la transparencia algorítmica, ¿no? Y aprovechando, bueno, pues hoy estamos de enhorabuena porque tenemos a Justo Hidalgo, que es el responsable o Chief AI Officer de Adigital, responsable del área de inteligencia artificial de Adigital, que es la Asociación Española para la Economía Digital, ¿no? Entonces, Justo, muchas gracias por venir y por aceptar nuestra invitación. Un placer, es mío. ¿Qué tal? El placer te aseguro que es nuestro. Vamos a intentar ser buenos, ¿no? Vamos a lanzarte preguntas facilitas, ¿no, Fernando? Bueno, si lo ponemos... Bueno, para situar a la gente que nos está viendo, que nos está escuchando, Adigital es la Asociación Española de la Economía Digital, como decía Fernando, que es una asociación de 550 empresas, una asociación nacional que trabaja para impulsar la digitalización de las empresas, del tejido empresarial y de la economía de nuestro país. Lleva haciéndolo muchísimos años, tiene una trayectoria alucinante, estábamos hablando de ellas antes de empezar esta conversación. Y además aquí, disclaimer, fue mi casa durante 5 años, así que, bueno... conozco bastante bien todo el trabajo que hacéis y que os mantenéis, que hacéis esfuerzos enormes por manteneros ahí al día con las últimas tendencias y sobre todo aseguraros de que se comprende de qué van y de que tanto las empresas como las administraciones pues, son capaces de adoptarlas o, como decimos aquí muchas veces, surfear esas olas, ¿no? Tecnológicas que van surgiendo. Y además, como parte de la asociación, tú trabajas para... que se conozcan, en particular los modelos de inteligencia artificial, cómo funciona, y para ayudar a las empresas y a las administraciones a que los vayan adoptando y regulen, ¿no? De acuerdo a cómo funcionan. Y has estado involucrado, que es el motivo por el que estás aquí hoy, en el lanzamiento, en un proyecto pionero, que es el lanzamiento de la primera certificación de transparencia algorítmica de Adigital, que es uno de los primeros sistemas de autorregulación que se han creado en Europa en esta línea. Vaya reto, ¿no? Pues un reto interesante, porque además, como decías, Isabel, el objetivo es abrir un poco el paraguas, ¿no? de lo que estábamos haciendo como asociación, ¿no? Por una razón muy sencilla. La tecnología está cada vez más presente en nuestras vidas y las tecnologías son a la vez cada vez más complejas y, por tanto, afectan cada vez más a la sociedad de una manera más complicada de entender.
Entonces ya no vale sencillamente con decir, oye, pues vamos a ver cómo se regula esto, vamos a ver cómo se explica esto otro. Hace falta que todo esté entretejido, ¿no? Entonces un poco nuestro rol, y mi rol en particular, es un poco llevar la parte también de tecnología, de negocio y demás, a lo que hasta ahora era un poco el foco regulatorio, y empezar a partir de ahí a intentar entender entre todos, que esto es complicado, qué es esto de la IA, y en general además de las tecnologías emergentes. Porque ahora es IA y creo que vamos a tener IA para rato, pero mañana llegará otra tecnología y esa también afectará a la sociedad, y por tanto tendremos que seguir trabajando en ello. De hecho, dices ahora de inteligencia artificial, hay mucha gente que está diciendo, en algún momento a lo mejor le cambiamos el nombre porque no sabemos si nos sirve. O sea que no sabemos a dónde vamos a acabar, ¿no? Pero yo, Fernando, lo primero que me gustaría preguntarle a nuestro invitado, ya que te tenemos aquí, es precisamente si podrías definirnos qué es la transparencia algorítmica. Lo puedo intentar. ¿Y cuánto tiempo tenemos? A ver, para empezar, yo creo que la transparencia algorítmica, lo que es importante es entender el momento en que encontramos con la inteligencia artificial. La transparencia algorítmica lo podemos definir de manera sencilla, es, oye, tenemos un algoritmo, algo que hace ciertas cosas, y tenemos que ser capaz de explicar lo que hace. Eso podría ser una definición súper sencilla, súper simple. Cuando empiezan los problemas o empiezan los desafíos es cuando nos encontramos con que cada vez más se está utilizando la inteligencia artificial en el día a día. La inteligencia artificial, como siempre decimos, lleva 58 años, es decir, no es algo nuevo, y durante los últimos 12, 13 años es cuando realmente ha empezado a crecer. Siempre digo lo mismo, ¿no? En nuestro móvil tenemos bastantes modelos de inteligencia artificial funcionando. Uno para que la cámara saque unas fotos maravillosas, la otra para que la batería aguante muchísimo más de lo que aguantaría normalmente, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, la IA ya está con nosotros. Pero llega la IA generativa, llega ChatGPT y demás aplicaciones que nos permiten interactuar con ellas de una manera que nunca nos habíamos encontrado, ¿no? Como me gusta decirlo, es que nos encontramos en un momento. Yo no sé si estamos en una nueva revolución o no, que es lo que también se habla, la nueva revolución de la IA, pero lo que es cierto es que es la primera vez en la que la persona, el ser humano, no crea el algoritmo, sino que el ser humano crea un algoritmo que a su vez crea el algoritmo. Que eso es lo que hace la inteligencia artificial al fin y al cabo. Nosotros estamos, digamos, dejando de tener el ownership, la propiedad de he creado esto, y si funciona mal, pues habrá que ver qué ha pasado con las matemáticas que he hecho, un humano ha hecho. No, yo he hecho ya algo que es capaz de crear nuevas cosas, ¿no? Y ahí es donde empieza a haber un problema con la transparencia, porque la transparencia hasta ese momento era, oye, yo puedo tener funciones matemáticas, algoritmos súper complejos, pero que ha creado un humano, un conjunto de humanos muy inteligentes, muy capaces, pero humanos al fin y al cabo. Ahora tenemos sistemas de inteligencia artificial, modelos de inteligencia artificial, que para tomar decisiones hacen uso de millones y millones y millones de parámetros, ¿vale? Para saber si un coche autónomo, ¿por qué se ha ido a la izquierda en lugar de a la derecha? Si tú le preguntas, el sistema autónomo, el coche autónomo, te va a decir, yo te digo los parámetros que he tenido en cuenta. Aquí tienes 247 millones de parámetros. Entonces, muchas veces se dice que los sistemas de inteligencia artificial son de caja negra. No. El sistema de inteligencia artificial te responde sin problema. La caja negra somos nosotros, que no entendemos. ¿Cómo evalúas tú todos esos parámetros? Exactamente, ¿no? Entonces, a partir de ahí es donde empieza ese concepto de transparencia y explicabilidad. Por definir y ya yendo al grano, la transparencia al fin y al cabo se reduce a intentar entender cuáles son las decisiones que se han tomado para crear ese modelo. Desde cuál es el modelo que se ha creado, cuáles son los parámetros principales que se han tenido en cuenta, cuáles son los conjuntos de datos también que se han utilizado, siempre teniendo en cuenta temas como secreto industrial, etcétera, etcétera, para que nosotros como humanos entendamos cómo se ha construido. Y luego hay otro concepto que está muy relacionado, que es la explicabilidad. Que también técnicamente se puede explicar de muchas maneras, pero al final es, oye, cuando un sistema toma una decisión, cuando una IA toma una decisión, ¿cuáles son los parámetros que se han tenido en cuenta para tomar esa decisión? Por lo menos a parámetros que podamos, como humanos, entenderlos. Y estas dos cosas, que bueno, me ha llevado 1 minuto y medio explicarlo, se abre una cosa muy interesante. Sí, tiene pinta de que es bastante complicado, porque al final estamos hablando de sistemas que funcionan con grandísimos volúmenes de información y que al final, si consiguen generar una imagen de la nada, por poner un ejemplo, es porque están pasando muchas cosas, ¿no?, dentro del sistema. Sí. La primera vez que yo escuché el concepto en inglés de explainability, ¿no?, de decir, tenía que ver con los coches autónomos, ¿no? Y claro, de pronto te cae el primer momento en el que dices, ¿por qué esto es tan importante? El coche autónomo, digamos, yo estadísticamente pienso, bueno, si el coche autónomo toma decisiones que no entendemos, imagínate, pero que mejora
la tasa de accidentes, ¿no? Y sobre todo accidentes fatales con muerte o con enfermedad grave. Bueno, pues aunque no sepamos cómo ha tomado la decisión, nos vale, porque estamos reduciendo el número de víctimas en la carretera, ¿no? Pero no es del todo cierto, es decir, no es del todo así. Sí hay una componente pura, pero claro, estás cediendo el control. Y además es que luego hay responsabilidades, que es un poco donde yo creo que también quién es el responsable de, ¿no? ¿Quién es el responsable de que esa decisión al final matar a una persona en lugar de a 3, pero esa otra persona va a decir, vale, pero ¿por qué yo? Es que hay dos puntos ahí que me resultan muy interesantes, ¿no? Uno, por así decirlo, el más a corto plazo, que realmente es el que desde Digital nos interesa ahora mismo, que es justo lo que acabas de decir, esa pérdida de control y esas responsabilidades que existen, ¿no? Hay una responsabilidad civil. De hecho, hay una directiva europea que se ha dejado un poco parada hasta que saliera el reglamento de la inteligencia artificial, pero volverá ahora, que es la directiva de responsabilidad civil ante sistemas de inteligencia artificial. ¿Qué pasa si tienes un dron autónomo que va por las calles de tu ciudad llevando paquetes y ese dron se cae o decide soltar el paquete? Porque en ese momento hay un problema de quién es la responsabilidad, ¿no? Evidentemente funcionará mucho mejor que la paquetería actual, etcétera, pero aún así hay ciertas responsabilidades, ¿no? Y por tanto entender por qué ha ocurrido eso es necesario. Luego ya más a medio largo plazo, que en algunos casos puede sonar a ciencia ficción, pero es algo que yo siempre digo lo mismo, ¿no? Son conversaciones. Esta conversación que estamos teniendo hace 6 años, seríamos unos frikis de la ciencia ficción en un bar, ¿vale? Y sin embargo ahora estamos hablando pues, en un podcast, ¿no? O sea, súper serio, súper tal. Y es el tema del alineamiento. El alineamiento que es, bueno, ya digo, todavía es un poquito más a medio largo plazo, ¿no? Pero cuando los sistemas de inteligencia artificial tienden a ser independientes, hay que medir muy bien qué tipo de decisiones toman y por qué las toman, ¿vale? Y hace muy poquito leí un ejemplo que me ayudó a entender mucho mejor esto, ¿no? Si pensamos en la evolución como un ente, ¿no? Vamos a simplificarlo así, que lo que decide es que lo que quiere es que haya una mayor tasa de reproducción de los seres vivos, ¿vale? Eso es lo que, digamos, la evolución, y pongámoslo como si fuera una persona, decide que eso es lo que quiere que los seres vivos hagan. Y de pronto llegamos a los seres humanos. Y los seres humanos evolucionamos de tal manera que decimos, oye, esto de la reproducción está muy bien, pero es que hay muchas otras cosas en el mundo, así que vamos a hacer control de natalidad, ¿vale? De repente se ha creado una falta de alineamiento. Lo que quería la evolución ya no es lo que los humanos hemos decidido hacer, aunque partíamos de unas reglas muy concretas, ¿vale? Oye, la reproducción está muy bien, ya sí. Pero ¿sabes lo que opino? Que para que yo consiga mis objetivos, a mí lo de la reproducción ya me viene un poco mal. Y por eso estamos en tasas de natalidad como las que estamos, ¿no? Ese es, a otro nivel, es un poco donde hay un poco ese miedo, ¿no? ¿Qué pasa si le decimos a las IAs que hagan cosas y las IAs, dentro de su complejidad, deciden que la mejor manera de llegar a eso es algo que no se alinea con nuestros objetivos como seres humanos, ¿no? Claro. Entonces, a medio plazo, incluso aunque ahora digamos, oye, si esto funciona maravilloso, a medio y largo plazo, el alineamiento nos obliga también a tener un poco de control de lo que estamos haciendo. Que no se nos vaya este tema. Hay por introducir un poco de polémica en el debate, ¿no? Cuando yo he leído mucho sobre... O sea, hay mucho debate político sobre estas cosas, porque todo se politiza, ¿no? Y alguien más liberal en lo económico y de menos control de gobierno o de menos regulación va a decir, por ejemplo, te diría, ¿qué es el alineamiento? ¿El alineamiento con quién? ¿No? Porque, fíjate, el control de natalidad que has dicho, que es un ejemplo que es curioso, es un buen ejemplo, ¿no? Que los genes, que no somos nosotros, los genes quieren que nos reproduzcamos y las personas humanas, o bien colectivamente, gobierno chino, o bien... colectivamente de manera centralizada, gobierno chino, o bien colectivamente de manera descentralizada, que es lo que pasa en las economías occidentales, que una vez que empezamos a tener riqueza económica, no queremos tener hijos porque es un coste de oportunidad para otras cosas, ¿no? Entonces, es verdad que el concepto de alineamiento siempre lo van a atacar desde fuera diciendo, pero alineamiento ¿con qué? ¿Con qué valores? Los valores de las sociedades, de una sociedad cristiana o musulmana o no religiosa, o ¿cómo define ese alineamiento? Porque esa ética o esos valores pueden que no sean los mismos para unos actores culturales, para unos sectores de Por eso sociedad. hablar de la IA está bien para generalizar, pero no hay una IA. O sea, hay muchísimas y vamos a tener unas cuantas. Y aunque pensemos en modelos fundacionales, en grandes modelos que funcionen, pues vamos a tener diferentes modelos en base a
a nuestra cultura, a nuestra sociedad o a lo que nos impongan, depende del caso. Y eso hay que tenerlo muy en consideración. Y también por eso está muy bien que tengamos estas conversaciones desde ya, sí, porque es un problema muy complejo. Hay investigadores que llevan 15, 20 años en sus universidades haciendo investigación sobre sistemas autónomos. El que ahora se vea que ese trabajo ha merecido la pena para seguir avanzando, creo que es muy claro, adecuado, ¿no? Claro. Aunque sea desde un punto de vista pragmático, ¿no? Ahora llega una regulación y más vale que estas cosas las vayamos trabajando para no tener los mismos problemas que tuvimos con el GDPR hace 5 o 6 años, etcétera, etcétera, ¿no? Hay que ponerse antes para que no nos, claro, para que no nos arrolle, ¿no? Antes de avanzar para que nos expliquen, ¿no?, en qué consiste el certificado, siguiendo un poco con esta conversación de cuáles son, pues, los dilemas que existen en torno a la inteligencia artificial, ¿por qué decide Adigital lanzarse a crear una certificación de este tipo? Bueno, Adigital lleva ya muchos años creando certificaciones de autorregulación en muchos aspectos, ¿no? Empezó, pues, desde el punto de vista de confianza online, que salió en... Bueno, seguramente tú lo conoces mejor que yo, Isabel, que 10 o 12 más. Fue como 2003, me parece que es cuando salió. Creo recordar, estoy hablando de memoria, y disculpad los que ya sabéis más que yo llevo relativamente poco en Adigital. Toda la parte de lista Robinson, o sea, es decir, ya hay un background, un track de Adigital tratando de hacer esa regulación temprana, ¿no? O sea, permitir que las empresas estén preparadas e incluso cumplan un poco más de lo que le exige la regulación, para que estén cómodas y para que además, bueno, por ahí hay un tema ético y moral también muy importante de levantar la mano y decir, oye, yo no solo una reputación desde el punto de vista marketing, sino reputación en cuanto quiero que mis clientes y mis usuarios y la sociedad pues confíen en lo que estoy haciendo, ¿no? Claro, esto de pronto llega a la inteligencia artificial y es como evidente, ¿no? De hecho, este proyecto que ahora os cuento de certificación empieza antes que llegue ChatGPT y demás, ¿no? Es un proyecto que cuando la Comisión Europea, la Unión Europea empieza a plantear esa regulación de inteligencia artificial, pues desde Digital se le empieza a dar una vuelta, ¿no? Entonces, el por qué hacemos este certificado concreto de transparencia tiene que ver, y si quieres empiezo ya un poco a contarte más detalle, pues es una reflexión que nos lleva tiempo, ¿vale? Que es las regulaciones, la regulación europea y otras que están haciendo, hay una cosa que tienen que me parece muy interesante, que es que se basan en principios éticos, ¿vale? Es decir, hacen muchas cosas y luego podemos ver qué cosas se hacen mejor y peor, pero un tema muy relevante es que la regulación europea concretamente se centra en los principios éticos que se ha definido previamente por un trabajo que hace la propia Comisión Europea, lo que le llaman la IA confiable, ¿no? Y que también está basado en el trabajo que ha hecho la OCDE, la UNESCO. Es decir, todas las grandes instituciones multilaterales pues, llevan muchos años, 4, 5, 6 años, definiendo esos principios éticos, ¿no? Desde un punto de vista filosófico podemos ver que a lo mejor algunos de esos principios no son como tal principios. De hecho, ahora hablamos de la transparencia como tal. Pues hay filósofos que dicen, oye, realmente no es un principio ético, me lleva a principios éticos. Pero eso ya por lo menos es una base. Entonces, eso es lo que cogemos desde Digital para decir, oye, si lo que queremos es regular o ayudar a que las empresas se autorregulen en cuanto a IA, vamos a partir de esos principios éticos. Porque ya la parte de accuracy, de fiabilidad, de prestaciones, eso ya las empresas están trabajando a tope con ello. Claro, ¿qué nos encontramos? Pues que hay principios éticos como la privacidad, la seguridad, que aunque todavía hay un montón de trabajo por hacer, esto ya lleva años en ello, ¿no? La GDPR como tal ya está regulando la privacidad y, por tanto, ya hay maneras de regular la privacidad. La propia lista Robinson de Digital es una manera de regular una parte de la privacidad, ¿no? Después hay otros principios, como puede ser el de la justicia algorítmica, que se llama fairness en inglés, o la sostenibilidad desde el punto de vista del medio ambiente, que están evolucionando a mucha velocidad. Pero claro, nosotros lo que queríamos es hacer un certificado que pudiéramos evaluar. Y era el año pasado más difícil que este y espero que el año que viene sea mucho más sencillo, pero evaluar la sostenibilidad de una pequeña mediana empresa que tiene un modelo que es de terceros que está siendo utilizado era muy complicado. Entonces, nos queda un área que es la transparencia y la explicabilidad. Y era un área muy interesante por 2 razones. Una, porque tecnológicamente nosotros ya podemos evaluarlo. Podemos evaluar el nivel de transparencia, podemos evaluar el nivel de explicabilidad desde un punto de vista técnico. Y por otra parte, si miramos la regulación europea, desde los sistemas de alto riesgo hasta los sistemas de riesgo limitado, los sistemas incluso de riesgo mínimo, que tienen un código de conducta, en todos se menciona la transparencia y la explicabilidad como elementos fundamentales. Con lo cual, bueno, pues al final lo que decidimos es, oye, no podemos hacer un certificado de inteligencia artificial responsable. Primero, porque serían 245 preguntas, nos llevaría 6 meses evaluarlo y aparte habría preguntas que realmente sería muy difícil de evaluar. Aunque, una vez más, creemos que esto va a ir muy rápido.
vamos a centrarnos en algo muy concreto, pero que sea muy potente, muy necesario para todas las empresas y empecemos por ahí. ¿Y cómo se evalúa la transparencia? Cuéntanos en la práctica esto, Sí. ¿qué significa o qué se traduce? ¿Qué es lo que hacéis? Bueno, me imagino que habrá muchas maneras. La que se nos ha ocurrido es, básicamente, primero, es un sistema de regulación voluntaria, donde hay una serie de preguntas. Ahora mismo hay 32 preguntas en 6 criterios, ¿vale? Va desde preguntas alrededor de las fuentes de datos, de los datos como tal, del modelo, de los modelos que se utilizan en un sistema de inteligencia artificial, y luego llegamos al tema de un poco de cuando el sistema ya está en despliegue, ya está en producción, ¿vale? O sea, una cosa es todo lo que haces antes de sacar el sistema a producción, pero cuando el sistema está ya funcionando, si hay algún problema, si hay un sesgo, si hay alguna queja de un usuario, qué es lo que ocurre, ¿no? Entonces ahí trabajamos desde 2 puntos de vista principalmente. Un punto de vista muy de evaluación del sistema, esa es una evaluación principalmente técnica, ¿vale? Y lo que utilizamos son expertos tanto en la parte tecnológica como en la parte ética, la parte regulatoria, para hacer las preguntas adecuadas y poder evaluarlas, por supuesto. Y luego también la parte de proceso, ¿vale? Que es más, oye, cuando ocurre esto, tienes procesos en tu empresa, en tu organización que permiten, voy a poner un ejemplo concreto, ¿no? Si resulta que tu sistema ya está en producción y se ve que tiene un sesgo de género enorme, ¿Qué haces? ¿vale? ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo respondes? ¿No? Claro, ¿qué maneras tienes de arreglar el problema, ¿vale? O incluso de anular el sistema, quitarlo, poner un sistema mucho más sencillo pero mucho más controlado y ver qué tienes que hacer en medio, ¿no? Que la respuesta no sea, uy, déjame ver qué tengo que hacer. No, esto ya está que estés preparado organizado. para ello, sí. Exactamente. Entonces, a partir de eso son 32 preguntas en las que preguntamos y pedimos evidencias, ¿vale? Por eso es un análisis, es una evaluación. O sea, no es un sistema de autoevaluación, sino es un sistema de evaluación por parte de expertos sin conflicto de intereses que lo que hacen es evaluar esto de la mejor manera posible, ¿no? Y como te digo, pues mucha documentación, pedimos y hacemos como los periodistas, ¿no? Preguntamos y repreguntamos para asegurarnos de que la información es la correcta, ¿no? Lo cual creemos que también ayuda a que las empresas, en algunos casos, hay otros casos que lo tienen muy clavado, ¿no? Pero en muchos casos nos encontramos que eso ayuda a que mejore su proceso de desarrollo de sistemas de IA. Me interesa saber un poco a qué tipo de empresas está orientado, ¿no? Porque y introduzco un chascarrillo que es interesante de meter un poco de actualidad para entender la diferencia de la autorregulación. A mí la autorregulación es una de las cosas. Good Rebels es socio de la Digital desde hace mucho y es de las cosas que más me gusta del concepto de una asociación que establece parámetros de autorregulación, que es decir, oye, como empresa me gustaría ir por delante de la ley. ¿A dónde miro? ¿Tengo que inventármelo yo todo? Imagínate, soy una empresa y ahora quiero ser yo transparente. ¿Cómo hago eso? No, me voy a digital y estáis montando un modelo, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de empresa? Pero es verdad que no es lo mismo Google, lo de siempre, ¿no? Es decir, oye, no es lo mismo Google que la propia sociedad le regula muchos aspectos y luego, por supuesto, le pone multa a la Unión Europea en lo que haga falta, pero me refiero, la semana pasada, ¿no? Hace 2 semanas, justo es cuando hay esta polémica de que le pides a Gemini que te pinte un soldado nazi del 1943. Curiosamente es lo contrario, ¿no? Se han pasado en los guardarraíles, que es una palabra que sé que se puede decir en español porque lo he buscado para... Sí. Se usa mucho en inglés para este concepto, pero en español también se usa, ¿no? Que es, bueno, pues el caso es que se han pasado en lo contrario, ¿no? Y entonces de repente... y ha habido mucha burla al respecto, pero es que esto es complicadísimo y va a ser muy complicado todavía, que es hasta qué punto, ¿no? Mis datos tienen sesgos. ¿Uso la inteligencia artificial para replicar sesgos porque la realidad es así? ¿O uso la inteligencia artificial para corregir los sesgos porque puedo, ¿no? Entonces, pero claro, de repente, cuando voy a corregir sesgos, hay cosas muy importantes como, yo qué sé, imagínate, pornografía infantil o cosas así. Dices, hombre, es que eso nadie tiene ninguna duda de qué es. Pero de repente hay momentos en los que dices, un soldado nazi del 1943 no puede ser negro. Es así. Y entonces, de repente... Pero ¿qué ocurre? Que aquí es la presión reputacional o social, ¿no? Que de repente lleva a Google a desconectar su sistema diciendo, oye, nos hemos pasado, vamos a ver qué pasa, ¿no? Y sé que estoy poniendo un ejemplo que es el contrario de lo normal, pero sí. Como concepto, ¿no? Y sin embargo, hay otro tipo de empresas que van a usar, que a lo mejor no van a crear modelos fundacionales, ¿no? Pero van a usar modelos fundacionales con fine-tuning o de alguna forma donde ya sí que tú empiezas a tener una responsabilidad en cuál es el resultado de aquello, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de empresas es para que nos hagamos una idea?
Hemos creado... Sí. O a lo mejor tenéis diferentes tipologías de empresas. Tenemos diferentes. O sea, lo que hemos intentado con este certificado es que sea lo más genérico posible dentro de unos límites. Nosotros internamente tenemos unos niveles de esfuerzo, de complejidad de los diferentes sistemas que podemos modelar. Siempre hablo de sistema y modelo porque un sistema puede tener más de un modelo, ¿no? Entonces ahí, pues evidentemente la mayor parte de las empresas ahora mismo, pequeñas, medianas empresas, están creando sistemas que son un modelo y de relativa sencillez, muy entre comillas lo de sencillez, porque luego siempre encuentras muchas cosas, ¿no? Y luego llegamos hasta modelos, hasta sistemas con varios modelos y con una complejidad alta, ¿no? Nosotros siempre pongo, y lo digo en modo chascarrillo, pero es cierto, ¿no? Nosotros lo que no vamos a hacer es certificar un modelo fundacional complejo, o sea, de una grandísima empresa que ha gastado 300 millones, porque eso es complicado, está fuera incluso de nuestro interés, ¿no? Nosotros lo que queremos es centrarnos en empresas o que están creando sus propios modelos, y por tanto tienen un acceso bastante profundo a ese modelo. ¿De cero o basado en un modelo, por ejemplo, open source? Sí. Ahí va, perfecto. No, perfecto. O sea, una vez, creas tu propio modelo y lo creas de cero. Después tienes el otro enfoque, que es el de creo mi propio modelo en base a un modelo fundacional, ¿no? Hace unos años era BERT, ahora es uno de estos modelos open source o haciendo fine-tuning de modelos comerciales. Y luego está el tercero, que es el de, yo lo que hago es crear un sistema de IA, pero todos los modelos que utilizo son externos y no los voy a tocar. ¿Por qué nos metemos en los tres? Porque los tres están regulados por el Reglamento de Inteligencia Artificial. El Reglamento de Inteligencia Artificial Europeo tiene un concepto que es quizá de los más relevantes y de los que además más discusión ha llevado, que es el de la cadena de valor, ¿vale? Donde tú tienes el concepto del proveedor, ¿vale? El que crea el modelo, pero después tienes el deployer, que llaman, el que despliega, el distribuidor, etcétera, etcétera. Y todos ellos tienen ciertos niveles de responsabilidad. ¿Eso qué quiere decir desde un punto de vista más práctico? Que una empresa que utilice OpenAI o Meta, etcétera, para crear sus propios sistemas, también tiene responsabilidad, ¿vale? Y pongo un ejemplo muy tonto, pero yo creo que se entiende muy bien, ¿no? Imaginad que creamos aquí entre los tres, ¿no? Un pequeño modelo que utiliza, un pequeño sistema que utiliza un modelo comercial, que es un chat conversacional. Que es un chat, recibe las preguntas, no voy a poner ningún ejemplo concreto, pero vamos, de venta, de soporte, de un FAQ, de lo que sea, pero preguntas del usuario, y lo que hacemos directamente es pasar esa información a ese modelo comercial, ¿de acuerdo? Ahora imaginemos que es un usuario, sin que nadie se lo diga, ¿vale?, mete datos privados en la conversación. Uh-huh. ¿Nosotros es nuestra responsabilidad eso? Claro, nosotros podemos decir, no, mira, yo eso, pues que ese modelo comercial haga lo que sea. No, nuestro sistema de IA es nuestro. Y por tanto tenemos que hacer una validación previa y asegurarnos de que esa información, una de dos, o no llega a ese modelo, o ese modelo lo trata de la manera más adecuada, que es, en este caso, olvidarlo, o sea, no tenerlo en cuenta en absoluto. Es un detalle muy tonto, pero empiezan a salir ese tipo de temas. Claro, las empresas que ahora mismo han sido pioneras y están lanzando esos modelos es con lo que se están encontrando, ¿no? Ostras, yo pensaba que yo lo tenía todo aquí salvado, ¿no? Y me encuentro con... Estoy usando el modelo D. Estoy utilizando el modelo D. Bueno, pues vamos a tener que darle una vuelta a todo esto. Y de hecho eso es lo que está ocurriendo, por lo que muchas empresas, aunque tienen muchos proyectos en pruebas de concepto, no lo han sacado todavía, ¿no? Porque están viendo todavía, oye, ¿cómo consigo que esto funcione? ¿Cómo debe funcionar para no tener problemas? Vosotros, además, esta certificación la habéis creado en colaboración con 3 empresas asociadas, que son Adevinta, que es la plataforma que tiene Fotocasa, Infojobs, Shakers y Hola Luz. O sea que no estamos hablando solo de algo teórico, sino que realmente lo habéis trabajado con empresas que ya están certificadas. ¿Cuál es el mayor reto? Porque claro, tal y como lo cuentas, es un proceso súper complejo, hay que tener en cuenta muchas partes, ¿no? Muchas fases de todo el proceso, de toda esa cadena de valor. Pero ¿cuáles han sido los principales desafíos que habéis encontrado en el camino? Sobre todo, entiendo que no solo a nivel técnico, ¿no? Sino que influirán otros muchos aspectos. Claro, desafíos, pues ¿por dónde empiezo? Pero sí, evidentemente, o sea, esto no podía ser algo que a Digital o Justicia Hidalgo se ocurriese y demás. Primero, para hacer las primeras versiones del certificado acudimos a expertos, no solo en tecnología, sino en regulación, en ética, etcétera, para entender dónde nos estábamos metiendo, ¿no? Y luego la única manera de probar que esto funcione era probarlo con empresas reales y con sistemas reales. Tuvimos la suerte de poder colaborar con esas empresas que dices, que además cumplen un poco las dos dimensiones que nos interesaba probar. Por una parte,
una corporate, por así decirlo, como es Adevinta, una empresa que ya ha crecido y que tiene pues, estructuras de corporativo. Un scale-up como La Luz, que es una empresa que sigue creciendo y que empieza a ser un corporativo, pero todavía no lo es. Sí. Y luego Shakers, una startup. Ahora menos, porque ya ahora consiguió una ronda de 6 millones, pero que en ese momento, y lo sigue siendo una startup, que todavía también queríamos probar si un certificado como este tenía utilidad por una empresa que ahora mismo a lo mejor está más centrado en sobrevivir y conseguir una siguiente ronda que en otras cosas, ¿no? Y luego la otra dimensión era el tema del alto riesgo, ¿no? La regulación europea define el concepto de sistema de inteligencia artificial de alto riesgo. Y dos de los elementos que pueden potencialmente estar en alto riesgo son los temas de empleabilidad, junto con los de educación, y los temas de infraestructuras críticas. Entonces, meter a dos empresas de empleabilidad, como el InfoJobs en la parte de Adevinta y el Shakers, que también es una plataforma de empleo, y La Luz como tema de energía y, por tanto, de infraestructura crítica, para nosotros era una manera muy adecuada de probar esto, ¿no? Y de ver, oye, si nos tienen que dar un tortazo, pues que sea desde el principio, nos digan esto no funciona y tenéis que dar una vuelta, ¿no? Desafíos... desde el punto de vista, mira, pues por ejemplo, ¿no? aunque estas tres empresas la verdad es que lo hicieron muy bien, y no las estoy dando la píldora, pero es que lo hicieron muy bien, pero una de las dificultades era que este no es un análisis puramente técnico, aunque he dicho varias veces esa palabra, involucra también a los DPOs de las empresas, a la gente de ciberseguridad, a la gente de legal, a la gente de compliance, a la gente de asuntos públicos. Entonces, claro, algo que potencialmente, bueno, estos son unas semanas de trabajo y ya está, al final involucramos a mucha gente, ¿no? Y aunque nuestro interlocutor principal en estas relaciones siempre ha sido una persona técnica, que puede ser un product manager, una persona de datos, etcétera, al final había que hablar con mucha más gente, ¿no? Y eso es complicado, sobre todo con proyectos pequeños, ¿no? Relativamente pequeños, unas semanas, un par de meses, etcétera, porque es un poco lo que es una certificación. Y lo alarga por la coordinación. E incluso el aceptarlo, ¿no? El de repente decir, ¿en serio tengo que hablar con tanta gente? ¿En serio tiene tantas implicaciones dentro de la empresa? Claro, esa es una, ¿no? Hombre, entonces a lo mejor lo dejamos. Claro, si tengo que meter aquí a compliance, olvídate. Claro, entonces por eso hace falta mucho esos champions desde arriba, ¿no? Que sean los que empujen, ¿no? Y al final tienes que buscar champions, una vez más, en la parte de asuntos públicos o compliance o regulatorio, en la parte tecnológica, porque eso va a afectar, ¿no? Luego, que esto al final es un tema de ética. Y la ética todavía a todos nos falta mucho para aprender, ¿no? Entonces, una pregunta muy típica, ¿no? Que nos surge es, oye, que salían los, ¿no? Es, oye, yo no tengo ningún problema con esto. Por ejemplo, cuando hablábamos de temas de sesgos de género, yo no tengo ningún problema porque yo no estoy preguntando el género, no estoy preguntando la raza, ¿no? Entonces, claro, explicar que realmente, incluso matemáticamente, aunque tú no estés preguntando la raza, tú puedes tener unos sesgos implícitos porque estás preguntándola por la población, por ejemplo. Eso ocurre mucho en Estados Unidos, ¿no? Donde hay, desgraciadamente, guetos. Entonces, aunque tú no preguntes la raza, el hecho de que estés tomando decisiones en base a población está generando sesgos. Eso explicarlo, primero, porque nosotros también estamos aprendiéndolo, ¿no? Pero segundo, conseguir que la gente lo entienda, que los equipos técnicos entiendan que hay que hacer un análisis de sesgo, aunque no estés preguntando por sesgos, pues es complicado, ¿no? Y añade más tarea, ¿no? Porque justo es lo que buscamos. Es, oye, me parece muy bien que ahora no lo estés preguntando, pero como transparencia, tú tienes que hacer un análisis de esto para saber si lo tienes que mitigar en un futuro cercano, ¿no? Aunque ahora no lo tengas y no hay ningún problema, pero que lo estés trabajando, ¿no? Entonces te vas encontrando con diferentes problemas, ¿no? Y luego, por supuesto, el que se entienda el valor que tiene la certificación, ¿no? Que eso es algo que es lo que estamos empezando a evaluar ahora, ¿no? Vale, hay 3 empresas que ya tienen su certificación. ¿Para qué te ha valido? ¿Para qué te vale? ¿O para qué crees que te valdrá en los próximos meses o años, ¿no? ¿Y cómo se hace todo esto, sea autorregulación o regulación en general, cómo se hace todo esto sin frenar la innovación, sin caparla de alguna forma? Pues es una gran pregunta y es una de las grandes dudas, ¿no? Porque además muchas empresas, ¿no? Nos dicen, oye, pues es que si yo bastante tengo que crear un modelo de IA, yo lo creo, yo siempre digo lo mismo, yo hasta hace 5 años creaba mis propios modelos, yo vengo de la parte técnica, ¿no? Creo mis modelos de IA y yo en mis empresas o cuando trabajaba para otro, lo único que se me pedía era que funcionase y que no se cayese. Si con eso funciona, si no está, ya está, ya has creado tu modelo de inteligencia artificial. Bueno, yo creo que ahora mismo no se nos ocurriría crear un sistema software sin tener control de la privacidad de los datos. ¿Vale? Sería una absoluta locura.
¿Por qué? Porque han pasado unos cuantos años y también por la regulación, pero también la sociedad ha ido cambiando, ¿no? Lo que aceptábamos hace 10 años cuando dábamos nuestros datos a las redes sociales o a cualquier sistema, cualquier software, cualquier servicio de software, sin pensar, ¿vale? Ahora hemos cambiado, ¿no? Como sociedad hemos cambiado. Esto es lo que también creemos que está pasando con la parte de la inteligencia artificial, ¿no? Estamos llegando a esto va a llegar poco a poco un concepto que es, nosotros estamos llamando responsabilidad por diseño, ¿no? O ética por diseño, que es la innovación tiene que estar ligada con lo que la sociedad, lo que las personas aceptan como servicio, ¿no? Y el que funcione o no funcione está muy bien, es necesario, es la base, pero va a haber otras cosas por encima. No, y fíjate que, por añadir, hemos empezado a trabajar en la comisión en el grupo de trabajo de reputación, en el foro ya, y si dijeras, una empresa, vamos a hablar de una corporate, ¿no? Como tú has dicho un poco, ¿qué niveles de empresa, ¿no? Dices, vale, la corporate, por ejemplo, sí tiene que tener muy encima de la mesa la balanza innovación-reputación. Porque una corporate, especialmente en algunos sectores, ¿no? Imagínate financiero o en el sector farmacéutico, ¿vale? La innovación les hace mantener su ventaja competitiva en un momento dado, pero la reputación hace que no se destruya un capital creado durante mucho tiempo. Y claro, alguien podría decir, bueno, pero una startup o una scale-up no le importa tanto, puede romper más cosas sin importarle la reputación. No del todo, porque una scale-up o una startup va a formar parte de la cadena de valor. Es decir, si yo soy una gran corporate española y sí que estoy mirando con mucho cuidado, ¿no? Que la certificación me da un cierto, ¿no? En el grupo de trabajo estoy seguro que vamos a hablar mucho de certificación, porque va a decir, oye, me estoy protegiendo con herramientas del mercado para decir, oye, yo he hecho el trabajo que tenía que hacer para que esto funcione, ¿no? Para asegurar que esto esté funcionando. Y lo hacemos nosotros y lo hacen las empresas con las que trabajo. Y las empresas con las que trabajo es donde entra que al final esa presión, yo creo, también viene de ahí. Es decir, oye, no vale ya solo innovar y romper cosas. Y sé que esto es un debate muy, muy complejo, porque si te pones a mirar de un lado, parece que te olvidas del otro, pero es que es permanentemente un equilibrio, ¿no? Y hablando de reputación, como si fuera la parte más terrenal de la ética. Es que de lo que estamos hablando es que, oye, es que no solamente es por un tema reputacional, es que hay que hacer las cosas bien, ¿no? Entonces, exacto. Y luego que no es un tema binario. O sea, no es eres ético, no eres ético, eres responsable o responsable. Hay diferentes niveles y dependiendo de dónde te encuentras, también hay sistemas de alto riesgo que evidentemente van a tener que pasar por un montón de controles, te guste o no te guste. Si lo que quieres es hacer algo relacionado con empleabilidad o con educación o demás, o con justicia, pues vas a tener que pasar por ahí. Ahí va a haber otros casos en los que van a ser códigos de conducta. O sea, que tampoco pensemos que aquí todo va a ser, Dios mío, es que tengo que cumplir, tengo que cumplir todas esas herramientas. No, dependiendo de lo que quieras hacer, ¿no? Pero es cierto que vas a tener que mirar, igual que vas a tener que mirar, oye, ¿utilizo datos personales? No. Vale, pues estoy más tranquilo. ¿Utilizo datos personales? Sí. Pues tengo que cumplir ciertas normas. Pues aquí va a ser lo mismo. ¿Cuál es el riesgo? ¿Para qué quiero montar mi startup o mi empresa? ¿Para esto? Bueno, entonces estoy cubierto con un código de conducta, unos requisitos básicos de transparencia, claro. Sin problema con decir que mi robot es una IA, pues ya estoy cubierto. No, pues que lo que quiero hacer es algo relacionado con eso, una vez más, y perdón la redundancia. Claro, o es que yo opero aviones. Bueno, claro. Pues entonces cuando tú operas aviones, la gente está muy contenta que haya una regulación y una certificación para que el avión... Hay mucha innovación, sí, pero que no se me caiga el avión primero. Eso es, exactamente. Vamos llegando al final. A mí sí que me gustaría hacerte una última pregunta y sobre todo poner todo esto en perspectiva porque decíamos que era una iniciativa pionera. El certificado se presentó en Bruselas a finales del año pasado. Se ha incluido en el catálogo de la OCDE de inteligencia artificial confiable. O sea, que enhorabuena por eso. Gracias. Y además hace unas semanas estabas participando en el Foro Global de Ética de Inteligencia Artificial de la UNESCO también, hablando sobre estos temas. Con lo cual, yo creo que tenemos que darle la importancia a esta iniciativa que tiene, ¿no? Está siendo realmente pionera. Pero por cerrar esta conversación con todos estos temas que estabais presentando, ¿no? y hablando de ese gran debate en torno a bueno, existen una serie de principios que al final tenemos que cumplir. ¿Hacia dónde vamos o qué podemos esperar? Justo, tenemos iniciativas como estas, guías, regulación. ¿Cómo ves tú el futuro, por decirlo de alguna manera? ¿De la IA o de la IA responsable? Sí, de la inteligencia artificial, teniendo en cuenta este marco
de inteligencia artificial ética y responsable? Bueno, cualquier cosa que diga, dentro de un año nos reímos, ¿vale? O sea, porque sí. esto va a toda velocidad y... No se está grabando. Por eso. No va a quedar registro. Sí, aquí cualquier cosa que digamos... Mira la cámara y dilo a la cámara. Sí, no, bien, hablamos dentro de un año. Pero creo que todavía nos vamos a encontrar con muchas sorpresas. Desde el punto de vista de evolución tecnológica, creo que van a pasar muchas cosas. Yo, por ejemplo, soy un firme creyente en el concepto de agentes inteligentes, es decir, de IAs que van a empezar a hablar con otras IAs para tomar decisiones que al principio van a ser relativamente sencillas, entre comillas. ¿Qué decisiones toman? Exacto. Oye, me quiero ir de viaje dentro de unos meses a Japón y ocúpate tú, ¿vale? A mí ya sabes cuál es mi presupuesto, lo que me gusta, lo que le gusta a mi familia y tú ya me resuelves el problema, ¿no? Desde ese punto de vista, ¿no? Eso va a crear, una vez más, esos conceptos de alineamiento que hablamos al principio, en pequeñito, pero va a empezar a crear, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, creo que también los modelos fundacionales, los grandes modelos van a seguir existiendo, pero también una de mis apuestas es ese concepto de modelos más pequeños que funcionan muy bien para temas muy concretos y que son relativamente más baratos de crear y que se basan en esos modelos fundacionales, efectivamente, y por tanto... va a haber ¿no? entre el gran modelo que me vale para un montón de cosas, pero que seguramente me resulte caro, y esos pequeños modelos que hacen una cosa, pero lo hacen muy bien. No le preguntes otra cosa, pero esto lo va a hacer muy bien. Creo que por ahí en este próximo año, estos próximos años va a haber mucho tema sobre eso. Pero en general, también barro para lo que llevo en mi día a día, ¿no? Creo que ese concepto de IA responsable va a ser muy necesario, ¿no? O sea, que la IA tenga a su alrededor herramientas de gobernanza, sistemas de gestión de riesgos, por decir de alguna manera, que consiga hasta cierto punto controlar o por lo menos monitorizar cómo estaban evolucionando y que por tanto nos dé tiempo a reaccionar a problemas que podamos tener de sesgos, de falta de representatividad, etcétera, etcétera, más allá de cuando llegue Terminator, que eso ya veremos. Eso ya veremos qué hacemos cuando eso ya veremos. Pero esos problemas más reales, más del día a día, ¿no? más de la confianza, ¿no? El tema del futuro del trabajo, etcétera, etcétera. Eso es lo que nos va a permitir saber hasta dónde está yendo esto, ¿no? Y creo que va a haber mucho trabajo también en esa parte, ¿no? Las herramientas alrededor del core para que esos guardarraíles funcionen adecuadamente. Bueno, pues en un año volvemos a hablar y nos cuentas en qué punto. Bueno, podemos volver a hablar antes. Pero... Sí, bueno. Pero te recordaremos esto. Sí, y nos reímos seguro, ¿eh? Yo creo que yo en algunos coincido, el tema de modelos, incluso el mixture of experts y arquitecturas de ese tipo, ¿no? Que al final los agentes se van a construir a base de muchos modelos diferentes, haciendo que unos modelos grandes escuchen a modelos pequeños. O sea que yo creo que también compro parte de esa predicción. Veo que podríamos seguir con la conversación bastantes más horas, pero justo Hidalgo, Chief AI Officer de Digital, la Asociación Española de la Economía Digital. Muchísimas gracias por tu tiempo, por habernos acompañado hoy. Un placer. Y nosotros lo tenemos que dejar ya. Despedirnos de toda la gente que nos ha acompañado y volvemos con Rebel Intel en una semana a las plataformas de podcast habituales y a Business Plus. Eso es. Un placer. Hasta pronto. Chao. Rebel Intel, un podcast de Good Rebels y Business Plus sobre inteligencia artificial para profesionales de la comunicación, el marketing y la experiencia de cliente.